Hoy quisiera hablarte acerca de un experimento que tuve la oportunidad de conocerlo por allá por el 2007 en la maestría de filosofía con un psiquiatra que me contaba acerca de esto y hablábamos acerca de Michel Foucault. Y la verdad es que es el momento de hacer este video. Quiero hablarte hoy del experimento de Milgram y cómo se relaciona con la filosofía acerca del poder y del sujeto de Michel Foucault. El experimento de Milgram es un experimento que la verdad no solamente genera muchísima curiosidad, sino que es altamente alarmante. Tiene que ver con respecto a la obediencia. No voy a hacer una explicación inmensa acerca del experimento ni de cómo se da, sino porque lo que me interesa es apuntar acerca del problema de la dominación y el problema de la obediencia. El experimento de Milgram lo que hace es, y que se desarrolla primero en un ámbito de profesor-alumno, y que tiene que ver no solamente con el proceso, no tenía que ver con el proceso de aprendizaje, sino cómo iba a ser la respuesta del profesor acerca de estimular negativamente a través de choques eléctricos a los alumnos si no aprendían lo que tenían que aprender. El experimento era muy sencillo. Epa, si te está gustando lo que estás viendo, dale al botón de suscripción, que es gratis y además filosófico. Básicamente había, digamos, un par de salas donde de un lado iba a estar el supuesto alumno o, digamos, en este caso, la víctima, y del otro lado iba a estar, digamos, el profesor, y que a través de las maquinarias eléctricas, porque digamos al alumno se le colocaban ciertos circuitos, tal cual silla eléctrica de descargas, y que el profesor o el que iba a generar la descarga eléctrica se comunicaba a través no se veían, simplemente se escuchaban por un tema de parlantes, de cornetas y de micrófono, y que si la persona no se aprendía lo que tenía que aprenderse y decía mala respuesta, a cada error se le daba un nivel de voltaje eléctrico. Mientras más se equivocaba, más se subía la descarga eléctrica. Curiosamente, y esto se enmarca dentro de la pregunta, por ejemplo, ¿por qué los nazis pudieron hacer en este régimen socialista, fascista, donde el Estado se lo traga todo y donde se espera una sumisión absoluta a nivel cuasi teocrático, podía ejercer una persona tanta crueldad sin oponerse a resistencia? Es decir, esto es un poco lo que Hannah Arendt va a decirnos, que incluso nosotros tenemos el video acerca del origen del totalitarismo, y cómo Arendt, por ejemplo, mostraba que esta gente que hacía estas atrocidades simplemente lo hacían no porque eran personas malas intrínsecamente, sino porque lo que hacían era obedecer. Precisamente lo que hace el experimento de Milgram es comprobar que esto es así, que no existen necesariamente personas malas, pero que personas buenas pueden ser serviles a un sistema no solamente cruel, malévolo, corrupto y desastroso, inhumano. Bueno, el experimento comenzó a darse. Los datos que se arrojaron fueron tan alarmantes que dijeron, bueno, quizás aquí en el primer lugar donde lo hicimos no dieron buenos resultados, quizás no es tanto, y fueron replicándolo en diferentes países, en diferentes partes del mundo, y cada vez eran más alarmantes los resultados. El resultado era el siguiente. Había una persona, porque también se hizo en diferentes contextos, no solamente en un contexto educativo, sino también, por ejemplo, con batas de médico, y que la persona que hacía la descarga eléctrica hacia la víctima, esa víctima, hay que recalcar que, digamos, había un engaño, porque lo que había era un actor del otro lado.
Entonces fingía, no sentía ninguna descarga, él fingía que a tantos voltios, a 150 voltios ya se sintiera, ¿verdad? Y incluso el aparato de descargas eléctricas tenía como hasta 400, 500 voltios de descarga eléctrica, que evidentemente cualquier persona se muere con eso. Y lo que se dieron cuenta es que cuando la persona comenzaba a sentir las descargas eléctricas, por supuesto que el que estaba del otro lado haciendo la descarga, es decir, el victimario, la persona cruel, digamos, quería parar. Pero estaba el experimentador que le decía, siga por favor, es que el experimento necesita que usted continúe. Y de forma obediente, aunque el victimario de la descarga eléctrica no estaba de acuerdo, para alarmarse, la persona seguía. ¿Sabías que en Amazon.es puedes encontrar mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua? Son 3 libros donde analizo desde la mirada del pensador Michel Foucault cómo se genera el poder, cómo se genera el saber, cómo el poder constantemente está tratando de hacernos sumisos ante el saber que produce y cómo podemos ser vencedores en esta guerra sin fin. Encuéntralos por casi $3 cada libro aquí en Amazon.es. El link lo tienes aquí abajo. Descargándole más electricidad a la víctima que estaba del otro lado y que simplemente escuchaba estos gritos actuados. Esto se intensificaba en mucho porcentaje con el experimento de haber colocado un arma de fuego en el salón. Ni siquiera había que hacer ninguna mención acerca del arma o de agarrarla, simplemente con la presencia de un arma, la obediencia se intensificaba. Ahora bien, ¿cuál es el problema de la obediencia? Michel Foucault nos dice que que el poder es un problema de relaciones y lo va a ver a través de una microfísica, es decir, a través de individuos o a través de institución individuos, ¿ok? Es decir, no le va a interesar el poder del Estado, sino que incluso le va a poner mucho énfasis a la institución, por ejemplo, de la cárcel, del hospital, de la academia, de la universidad, del colegio. Es decir, instituciones menores e incluso, esto lo va a llamar él, el poder capilar, la capilaridad del poder, que tiene que ver con estas relaciones microfísicas entre sujetos. Cómo todos dominamos, pero a la vez todos podemos ser susceptibles a ser dominados. Si hay algo que nos dijo Foucault, es que el poder también genera su némesis, su contraparte, que es su resistencia, que también es un poder. Pero Foucault no va a poner demasiado énfasis en el problema psicológico, porque él se va a ir más a lo fáctico, al tema de los hechos, cómo se da positivamente en los hechos esa relación de poder, no tanto en lo que está ocurriendo interiormente, haciendo Foucault psicólogo y psicopatólogo. Pero si algo nos muestra el Milgram con su experimento y el problema de la obediencia, es cuánto podemos obedecer sin tener ningún tipo de resistencia, o cuáles son los grados de resistencia al poder cuando se me quiere dominar algo, e incluso cuando algo que no quiero hacer. El poder en Foucault nos va a mostrar la sujeción de la subjetividad. A ver, yo sé que esto parece como un trabalenguas. Muchas gracias a mis patrocinadores de patreon.com/marcosrepresas. Tú también puedes ser mi mecenas en Patreon, donde puedes apoyar mi contenido como Raquel, Eva y Eduardo. Puedes aportar $1 al mes para apoyar mi web de filosofía, o puedes apoyar con $2
para apoyar el canal de YouTube y la web de filosofía, o si quieres ser exclusivo, puedes apoyar con $5 al mes accediendo a contenido solo en Patreon sobre cultura, arte y filosofía. El link lo tienes aquí abajo. Pero, ¿qué es lo que quiere sujetar el poder? El poder, recuerden que es una red, no es, digamos, la cara de una institución, ni tampoco la cara de un presidente o de un coronel. El poder es una red de fuerzas que dominan y son dominadas. Entonces, Foucault va a decirnos que en el ejercicio del poder hay algo que se quiere sujetar. Por eso somos sujetos. Esto es lo que le importa a Foucault. No es el poder realmente, sino cómo el poder forma y constituye al sujeto. Y si es un sujeto, un súbdito, que es la misma palabra en francés, sujeto y súbdito, ¿qué es lo que quiere sujetar el poder? Y lo que quiere sujetar es tu subjetividad. Es decir, tus creencias, tu manera de ver la vida, tu forma de actuar, tu forma de pensar, de sentir y de actuar. Esto es lo que quiere sujetar el poder. Visto así, vemos el peligro de cómo, y en esto me encanta la visión de Byung-Chul Han, en donde hoy, por ejemplo, somos nosotros los que pedimos o los que podríamos pedir a gritos ser obedientes al poder y al sistema. He comentado en varios videos que esto ya no tiene retorno, ya pasamos el umbral hace bastante rato del punto de no retorno. Pero eso no significa que de manera individual hagamos cada quien un estudio. Y si algo comento en mi libro La Guerra Perpetua, es que esta guerra sin fin se puede vencer. En el primer tomo hablo de cómo el poder genera el saber, en el segundo cómo el saber genera el poder, pero se puede ser vencedor en la guerra, y eso nada más creo que se puede hacer a través de el conocimiento de ti mismo. El problema de la obediencia y la sumisión es algo que sigue latente. ¿Cuánto eres obediente y sumiso sin criterio propio ante lo que se te pide? Me gustaría leerlo en los comentarios. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Cuento contigo para ver algunos de estas listas de reproducción que te dejo por acá, y nos vemos, por supuesto, en el próximo video.